Le saludo y agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. El tema central de hoy en la mesa será las asociaciones religiosas en México, cuántas iglesias hay registradas. Hablaremos también sobre el tema de las sectas y, claro, la relación entre el gobierno de México y las diversas iglesias. Con una pregunta central: ¿en México se vive una libertad de credo, una libertad de culto, o en México se vive una libertad religiosa? ¿Acaso nuestro país sufre todavía algunas restricciones severas en el reconocimiento al derecho humano, que por supuesto toda persona tiene, de creer en el Dios que quiera creer? De eso hablaremos hoy. Tendré en esta mesa al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Florencio Salazar Adame, para tratar este tema. Pero antes, revisemos algo de información vaticana. Les recuerdo que el pasado domingo 17 de junio, el Papa Benedicto XVI estuvo en la ciudad de Asís, en Italia, con motivo de los 800 años de la conversión de San Francisco. Aquí están las imágenes y la crónica. Espiritualidad y alegría, estas han sido la trama y la urdimbre de la visita pastoral de Benedicto XVI a Asís el domingo pasado, con motivo del 8º centenario de la conversión de San Francisco. La intensa jornada comenzó con la visita al santuario de Ribotorto, donde el poverello de Asís vivió con los primeros hermanos durante unos 2 años, ofreciendo misericordia a los abundantes leprosos que poblaban la zona. Después el Papa llegó a la Basílica de Santa Clara, donde oró ante el crucifijo de San Damián y se reunió con la comunidad de las Clarisas. Entre los volteos festivos de las campanas de todo Asís, Benedicto XVI celebró más tarde la misa en la plaza inferior de San Francisco. Ante miles de fieles, Benedicto XVI recordó el histórico encuentro en 1986, cuando Juan Pablo II convocó precisamente en Asís a los representantes de las restantes confesiones cristianas y de las otras religiones para una jornada mundial de oración por la paz. Creo que es mi deber lanzar desde aquí un urgente y doloroso llamamiento para que cesen todos los conflictos armados que tiñen la tierra de sangre, que callen las armas y en todas partes el odio de paso al amor, la ofensa al perdón y la discordia a la unión. Sentimos espiritualmente presentes aquí a todos los que lloran, sufren y mueren a causa de la guerra y de sus trágicas consecuencias en todas partes del mundo. Nuestro pensamiento se dirige directamente a Tierra Santa, a la que tanto amaba San Francisco, a Irak, al Líbano y a todo el Oriente Medio. Las poblaciones de esos países conocen desde hace ya demasiado tiempo los horrores de los combates, del terrorismo, de la violencia ciega, la ilusión de que la fuerza puede resolver los conflictos, el rechazo a escuchar las razones del otro y de hacerles justicia. El espíritu de Asís, continuó el pontífice, sigue extendiéndose por el mundo, oponiéndose al espíritu de violencia, el abuso de la religión como pretexto para la violencia, y la figura de San Francisco, hombre de paz, tiene una garantía de autenticidad cristiana, ya que su vida y su mensaje se apoyan visiblemente en la opción por Cristo. A través de los ejemplos de David, de San Francisco y del apóstol Pablo, el Papa trazó el camino de la conversión, un camino que conduce al hombre a la dulzura, un camino en el que se descubre la misericordia, que no cambia las connotaciones del pecado, sino que lo queman en el fuego del amor. Es precisamente la capacidad de San Francisco de haberse transformado totalmente en Cristo, que le hace todavía hoy tan actual respecto a los grandes temas de nuestro tiempo: la búsqueda de la paz, la protección de la naturaleza, la promoción del diálogo entre todos los hombres. La promoción del diálogo tra tutti gli uomini. Francisco es un verdadero maestro de estas cosas, pero lo es partiendo de Cristo, porque verdaderamente Cristo es nuestra paz. Como fin de la celebración, el pontífice, acompañado por el padre Vincenzo Colli, custodio del Sacro Convento, descendió a la Basílica Inferior a visitar la tumba de San Francisco, y ahí se detuvo a orar. Por la tarde, el encuentro con las hermanas clarisas capuchinas alemanas del monasterio de la Santa Cruz en Asís, donde estuvo hospedado varias veces cuando era cardenal, y el encuentro con los participantes en el capítulo general de la Orden Franciscana de los Hermanos Menores Conventuales y con la comunidad del Sacro Convento. A todos, en un
mensaje les dirigió Benedicto XVI la invitación de dar siempre testimonio con ánimo y con coherencia del mensaje de Francisco, resistiendo la engañosa fascinación de modas pasajeras para hundir las raíces en el designio de Dios y de esta forma discernir las verdaderas necesidades de los hombres, un tema que profundizó también en el encuentro con el clero y los religiosos en la Catedral de San Rufino. Los cristianos de nuestro tiempo tienen que hacer frente cada vez más a menudo a la tendencia a aceptar un Cristo disminuido, admirado en su humanidad extraordinaria, pero rechazado en el misterio profundo de su divinidad. El mismo Francisco sufre una cierta mutilación cuando se le saca a colación como testigo de valores, incluso importantes, que aprecia la cultura moderna, pero olvidando que la elección profunda, podríamos decir, el corazón de su vida es la elección de Cristo. La última etapa de esta intensa peregrinación a los lugares que fueron escenario de la vida de San Francisco y Santa Clara fue el encuentro con los jóvenes en la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde se encuentra la porciúncula. Benedicto XVI señaló a 10.000 jóvenes reunidos el ejemplo de San Francisco y Santa Clara para distinguir las incidencias de nuestro tiempo, la droga que introduce a jóvenes en paraísos artificiales, el orgullo, la búsqueda desmedida de nosotros mismos, el egoísmo y el deseo de quedar por encima, el sufrimiento para discernir la verdad. Con afecto, el Papa exhortó nuevamente a todos a encontrar a Cristo, la verdadera vida. Hago mía una vez más la invitación que a mi querido predecesor Juan Pablo II le gustaba lanzar siempre, especialmente a los jóvenes. Abran las puertas a Cristo. Ábranlas como hizo Francisco, sin miedos, sin cálculos, sin medida. Sean, queridos jóvenes, mi alegría como lo fueron de Juan Pablo II. En otro tema, pero en más información, siempre con la perspectiva vaticana, le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Le recuerdo que él es director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. En la siguiente reflexión habla sobre el terrible sufrimiento ya inaguantable por las poblaciones de Irak y de Líbano debido a las atrocidades de la guerra que ahí se vive, en Irak. La Iglesia entera acompaña con afecto y admiración a todos sus hijos e hijas y les apoya en esta hora de auténtico martirio por el nombre de Cristo. Con estas palabras intensas y fuertísimas ha respondido Benedicto XVI al grito de ayuda que continúa brotando de las comunidades cristianas del Oriente Medio, devastado por la guerra, en especial de Irak, donde los asesinatos y secuestros de sacerdotes y sus colaboradores se han convertido en las últimas semanas en la terrible manifestación de una situación de sufrimiento que dura ya mucho tiempo. El Papa hablaba a la reunión en ayuda de las iglesias orientales, pero el mismo día hubo similares acentos cuando se reunió con el patriarca de la iglesia asiria, Mar Dinka IV, refiriéndose a los no cristianos, también a los no católicos que sufren trágicamente material y espiritualmente porque las familias y las comunidades cristianas sienten cada vez más la presión de la inseguridad, de la agresión y un sentido de abandono. Desde Irak la hace el obispo de Kirkuk, Liz Sako, en una carta en que repite que la vida de los cristianos en Irak se hace cada vez más difícil porque el gobierno actual no consigue garantizar la seguridad ni aplicar la ley. Y continúa explicando que los cristianos que no tienen milicias propias para defenderse son vulnerables por excelencia. No hay que extrañarse de que muchos cristianos intenten emigrar al extranjero. Así, la presencia de comunidades cristianas antiquísimas corre el riesgo de desaparecer gradualmente. Los llamamientos del Papa a los que se deben unir a la solidaridad de todos los cristianos, no solo católicos, se hacen dolorosos. Hablo al corazón, dijo, de los que tienen responsabilidades concretas para que respondan al grave deber de garantizar la paz a todos indistintamente, liberándola de la enfermedad mortal de la discriminación religiosa, cultural, histórica o geográfica. No podemos olvidar el martirio de estos hermanos nuestros desarmados en medio de la violencia. Pasemos a otro tema, el tema central de hoy, lo que nos ocupa. Recibo con afecto al licenciado Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Florencio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Roberto. Encantado. Hablemos de la perspectiva religiosa, pero qué novedoso hoy en este espacio televisivo, la perspectiva del gobierno, de las autoridades civiles.
¿Por qué la Secretaría de Gobernación tiene que ocuparse del tema religioso? Porque impacta necesariamente en el tema de la gobernabilidad. Se trata, por un lado, del reconocimiento jurídico a las asociaciones religiosas, pero también de participar en cuanto a la sana convivencia de ellas, a efectos de que la pluralidad de creencias se signifique en la vida democrática que tenemos como país. Un respeto total y absoluto, cada quien puede creer en lo que quiera y el gobierno simplemente reconoce ese derecho, ¿sí? Así es, en efecto. Ahora, que sea en una secretaría tan importante como es Gobernación y que se le dedique una subsecretaría a este asunto religioso, me permite dos perspectivas. Una, o es un tema muy importante del que las autoridades se quieren ocupar cercanamente, o es un tema que hay que controlar de manera estrecha. ¿Cuál de las dos? ¿O las dos? Es un tema muy importante porque debemos de recordar que en 1992 hubo un cambio de paradigma de un Estado que tenía una proclividad antirreligiosa a un Estado que verdaderamente asume como laico, que es la mejor garantía para la pluralidad religiosa de la que hemos hablado. Somos un pueblo mayoritariamente creyente y esto implica que además se inserten en la sociedad nuevas religiones, nuevas creencias y por lo tanto conviene que haya una normatividad para que cada una tenga la garantía de que dentro del marco de la ley podrá ejercer de manera libre, en este caso, su profesión y su creencia. Cada cosa con su cosa y cada cosa en su lugar. Es la mejor manera de decirlo. Bueno, dijiste una expresión hace rato, un Estado laico. ¿No ha sido este término muy manoseado o muy malinterpretado, o cada quien lo quiere interpretar según su propia conveniencia? Es decir, ¿qué diferencia hay entre un Estado laico, un Estado laicista, un Estado laicista o un Estado confesional? Aclaremos. Pues hay diferencias muy significativas, estamos yendo de un extremo a otro. Yo lo resumiría entre un Estado laico y un Estado confesional, para no hablar de un Estado teocrático. ¿Sí? El Estado laico no asume una religión de manera oficial, de tal manera que todos los servidores públicos, igual que cualquier ciudadano, tienen libertad de creencia. Se sujeta su actividad al marco de la ley y por lo tanto es el mejor garante de la pluralidad religiosa. Al no tener una religión asumida oficialmente, respeta a todas. No es juez y parte. No es juez y parte. En cambio, un Estado confesional es un Estado que tiene una tendencia hacia una religión determinada en detrimento de las otras. Como España con Franco. Como España con Franco, como lo vemos en otros países de otras regiones del mundo, en donde hay un Estado teocrático y consecuentemente actuar al margen de la religión asumida por obligación por todos los ciudadanos. El ciudadano o la persona que lo haga pues se puede ver sometida a penalidades bastante severas. Ahora, con esta expresión Estado laico, ¿no hay algunas voces todavía como un poco añejas que siguen siendo discordantes y usando la bandera del Estado laico quisiera que no hubiese manifestaciones religiosas de ningún tipo, ¿no? Sí, justamente se cae en el otro extremo. En nombre del Estado laico se asumen posiciones francamente intolerantes. A propósito de acontecimientos recientes, cuando se ha discutido la ley del aborto, nosotros convocamos a que se diera un diálogo entre las partes, entre los congresistas del Distrito Federal. ¿Nosotros la subsecretaría? Nosotros la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos y dignatarios de las iglesias, para que la opinión pública pudieran tener información que orientara decisiones. Sin embargo, lo que se asumió ahí fue una discusión generalmente ríspida, no hubo propuestas, y entonces en nombre de la laicidad hubo quienes incluso pidieron que se aplicara el artículo 33 a representantes de la Iglesia mexicana, de la Iglesia Católica Mexicana. ¿Fue extremoso? Fue extremoso porque... O sea, es decir, ¿no pueden hablar porque el Estado es laico? ¿En nombre de esa laicidad que se callen? Exactamente. Como si fuera un laicismo, no laicidad, laicismo. No pretendo yo revivir una discusión que está salgámonos de eso, saliendo, sino referirme al hecho en cuanto a la tolerancia, a la importancia de que podamos respetar los puntos de vista de quienes piensan diferente a nosotros y que quienes actuamos en el servicio público como representantes populares o como miembros de la administración federal o de los estados, no caigamos en nombre de la laicidad en la tendencia de querer suprimir
las voces de quienes tienen también derecho a ser escuchados. Somos pequeños todavía en esto, Florencio. La expresión como que estamos todavía en pañalitos o en kinder apenas, como que empezando a vivir con un Estado laico, no anticlerical, no confesional, y entonces tenemos que ir adaptándonos a estas formas de convivencia, más que de tolerancia, de reconocimiento de los derechos humanos. No, creo que ya pasamos la infancia e incluso estamos superando la adolescencia, pero ciertamente no hemos logrado la madurez que se necesita. Ajá. Y precisamente del tema que comentaba hace un momento, así lo demuestra. Cuando tengamos nosotros la capacidad de dialogar, de debatir, de expresar razones, de escucharnos independientemente de que no comportamos puntos de vista, entonces hablaremos de una madurez que existe en el individuo y por lo tanto en la sociedad. A veces me parece que la subsecretaría está entre la espada y la pared, a veces me parece que unos les jalan el brazo izquierdo y otros les jalan el brazo derecho y quieren que jalen hacia unos grupos y otros, ¿no? Ahí está este ejemplo del que hablábamos hace rato, llegar a una exageración como de aplicar un artículo y meter una denuncia hacia algunos ministros de culto que manifestaron sus creencias. Por el otro lado, no hay o no se reclama una cierta tolerancia hacia ministros de culto de la Iglesia Católica en particular, como que gozan de ciertos privilegios. No digo que lo gocen, digo que hay reclamos hacia ustedes, ¿no? Esto me parece lógico porque la Iglesia Católica representa al 85% de la población mexicana, consecuentemente su raigambre histórica, su tradición, su presencia en todo el territorio nacional, pues le da desde luego una mayor capacidad tanto de expresión y su representatividad creo que es incuestionable. Por lo tanto, los temas que llegan a tocar los principios doctrinales de la Iglesia Católica necesariamente se convierten en asuntos públicos. De ahí que la presencia de ellos pareciera en ocasiones que pudiera estar incluso protegida por el gobierno. No es así. Nosotros hemos dicho de manera repetida, y yo lo he reiterado, y perdón que lo señale de esta manera, bueno, somos servidores públicos de un Estado laico. Nuestra obligación es actuar cumpliendo la ley. En México nadie goza de privilegios, ni católicos, ni judíos, ni musulmanes, ni budistas, ni anglicanos, luteranos, Hare Krishnas. ¿Todos son iguales para los ojos del Estado mexicano? Así es, tan es así que nosotros nos reunimos periódicamente con las diferentes iglesias, de tal manera que independientemente de la religión que en lo personal profesemos, no perdemos el contacto ni la comunicación con las diferentes expresiones religiosas, porque es importante que sepan lo que estamos haciendo en el gobierno, que conozcamos sus puntos de vista y que juntos podamos mantener una actitud ecuménica. Una pausa, Florencio, regreso con más de esto. Hay estados confesionales, teocráticos, como les llamaba el licenciado Salazar, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? En donde la reina de ese país es jefe de la cabeza anglicana. Hay países como Líbano, en donde se cuida que el parlamento esté repartido, que la mitad sean cristianos y la mitad sean musulmanes. En México parece que vivimos una situación más sencilla en este tema, sin embargo a veces se complica, y se complica también con el tema de las sectas, regreso para hablar de esto, la Santa Muerte, el esoterismo, los brujos, los magos, esto y más. ¿Vamos bien así? Continuamos en más del Pulso de la Fe. Yo estoy gratamente platicando con el licenciado Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Antes de continuar con esta charla, para que usted se entere de cuál es, pues digamos, la relación entre el gobierno de México y no la Iglesia.
el gobierno de México y las diversas manifestaciones de fe, las manifestaciones religiosas, como se le llama desde la ley, las asociaciones religiosas, es decir, el culto. Antes de continuar, veamos esta nota porque, mire, si algún romano pontífice ha sufrido recientemente de acusaciones y de difamaciones, es Pío XII. Con decirle que hay un libro que se llama El Papa de Hitler, ¿no? Un título ahí muy vendedor, El Papa de Hitler. Y de esto se le acusa precisamente, que durante ese pontificado el Papa Eugenio Pacelli tenía vínculos muy cercanos con el nazismo y por otro lado acusaciones de que no actuó como debía actuar o que no se manifestó como debía manifestarse en torno a la situación hacia los judíos, es decir, hacia el Holocausto. Pero recientemente se acaba de presentar en la Santa Sede un libro escrito por un gran vaticanista, Andrea Tornielli, en donde nos presenta una situación más cercana, más real de la que se vivió en ese pontificado. Aquí está la nota. El que esté libre de finalidades ideológicas y es amante de la verdad está bien dispuesto a comprender más a fondo, con plena sinceridad, un papado largo, fructífero y yo diría que heroico. La afirmación es del cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone y el largo y valiente pontificado al que se refiere es el de Pío XII, que duró casi 20 años. El Papa Pacelli, el Papa del Silencio, sobre el exterminio nazi contra este cliché montado poco después de la Segunda Guerra Mundial y desprovisto de fundamentos por la investigación histórica posterior, ha hablado con calor, presentando numerosas pruebas documentales, algunas inéditas. El cardenal Bertone, huésped ilustre en la sala protomoteca del Campidoglio. En la presentación del libro de Andrea Tornielli, vaticanista del periódico Il Giornale, en el encuentro de participantes en el que estaban, entre otros, el senador vitalicio Giulio Andriotti y el historiador de la Iglesia Andrea Riccardi, el cardenal Bertone repitió que la prudencia y la discreción, y no ciertamente la indiferencia, fueron las que guiaron a un papa que, dados los tiempos, prefirió la acción a los lamentos. Pío XII no fue solo el Papa de la Segunda Guerra Mundial, sino un pastor que desde el 2 de marzo de 1939, fecha en que fue elegido Papa, al 9 de octubre de 1958, fecha en que murió, tuvo frente a sí a un mundo enloquecido por pasiones violentas e irracionales. Desde entonces empezó a tomar cuerpo una incomprensible acusación al Papa por no haber intervenido como se debía a favor de los judíos perseguidos. Pío XII expuso públicamente las razones de su comportamiento. Cada palabra que dedicáramos a este fin, a las autoridades competentes y toda referencia pública por nuestra parte, debían ser ponderadas y medidas seriamente por nosotros, en interés de los mismos que sufrían, para no hacer sin quererlo más grave e insoportable su situación. La idea es que ciertamente él actuó de este modo, con gran prudencia, porque le importaba más la salvación de vidas humanas. Él quería salvar vidas humanas y temía que una denuncia más fuerte y con más eco no solo no consiguiese ningún resultado, sino que pudiese empeorar la situación. Y gracias a su comportamiento solo en Roma, y estos son datos que se encuentran en el Museo Nacional de la Resistencia, más de 4.000 judíos encontraron la salvación en los conventos y en los institutos religiosos después de que Pío XII diera orden de quitar las clausuras. Por eso fue una gran obra de caridad que se hizo posible por este comportamiento suyo. Descubierta recientemente y aún sin clasificar la correspondencia de la familia Pacelli, contribuye a definir mejor la personalidad de Pío XII y a clarificar, por ejemplo, cómo se desprende de una carta a su hermano la prevención que entonces el nuncio apostólico de Alemania, Eugenio Pacelli, nutría por el naciente movimiento nazi. En las amplias citas de estas cartas radica el principal mérito de la biografía de Tornielli. Ante todo, la he escrito porque he podido tener acceso a estos documentos inéditos, esta correspondencia de familia, que son muchas y que me han permitido sumergirme en la humanidad de Eugenio Pacelli. Este es el motivo por el que he escrito una biografía, que es contar la vida de un hombre y no solo tratar estos temas que tienen que ver con la política o las polémicas sobre sus silencios. Me ha sorprendido mucho cómo ha subrayado el cardenal Bertone la importancia del magisterio de este papa, que fue un papa moderno que preparó el Concilio Vaticano II, y también el intento de sacar la figura de Pacelli de los extremismos y las polémicas que siempre intentan reducirlo todo a este aspecto. El Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Continúo platicando con el licenciado Florencio Salazar Adame.
¿Vemos algo de números? Por supuesto. ¿Cuántos somos, no? ¿Cuántos somos los creyentes? ¿Cuántos son los no creyentes? ¿Cuántos somos los cristianos? Bueno, en México hay esto, ¿no? En México, como hay una muy fuerte presencia de la Iglesia Católica, pues a los católicos no se les llama cristianos, ¿no? Ahora en México los cristianos son los de otras iglesias cristianas. Es un poco difícil, ¿no? Así establecerla. Hay un registro de 6.661 asociaciones religiosas. Pero la Iglesia Católica, ¿cuántos tiene? Bueno, como registro es la mitad. ¿Cómo es que la Iglesia Católica representa el 85% de la población creyente, pero solo tiene la mitad de las asociaciones religiosas? Porque hay asociaciones religiosas que tienen un registro como derivadas. Y en el caso de iglesias cristianas evangélicas, por ejemplo, cada asociación religiosa considera un templo con una ubicación geográfica específica. En el caso, por ejemplo, de la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México, es una sola asociación religiosa de todo el Valle de México con otras asociaciones derivadas. Entonces el número es menor, aunque la población sea muy superior a lo que podría darnos esta primera cifra. Y cada iglesia o cada capilla o cada parroquia no es una asociación religiosa a su vez. Necesariamente. Puede serlo, pero no necesariamente. En el caso de las iglesias cristianas evangélicas generalmente así ocurre. Por eso la Iglesia Católica en las asociaciones religiosas representa solamente la mitad, en números redondos, casi otra mitad las iglesias cristianas evangélicas, y tenemos entre budistas, krishnas, sinonistas, más o menos 5, y existen 9 judías, de tal manera que estas asociaciones como asociaciones no representan el número de feligreses. 85% de la población se dice católica. Así es. A partir de que recibió el bautismo. No, y a partir también de los censos de INEGI. Ok. Ahora, ¿el otro 15% cómo está? Pues se está distribuida de manera, ese 15% mayoritariamente son de iglesias cristianas evangélicas. Es decir, todos los protestantes. Llamados de manera general. ¿Iglesias evangélicas cristianas? Cristianas. Allí entran iglesias como anglicana, luterana, presbiteriana, que para ortodoxos, zapatistas, Columna de Dios, La Luz del Mundo, etcétera. ¿Ustedes establecen una diferencia entre una iglesia histórica, hablando siempre de cristianismo, y una secta? Pues realmente el término que ahora utilizamos, porque ha habido reacciones y me parece que justificadas de algunos creyentes que no necesariamente son cristianos, en nuevas expresiones religiosas. Justamente lo que estamos tratando de alejar las expresiones de carácter peyorativo que puedan ofender a quienes tienen ese tipo de creencias que nosotros debemos de respetar. Sí, yo no uso la palabra secta como con una expresión de desprecio, ¿no? No, es Se claro. entiende que una secta, la palabra es una sección, ¿no? Es una parte seccionada de una iglesia, es una secta. En el judaísmo hay sectas, en el islam hay sectas, ¿no? Entonces, para la autoridad no hay una diferencia entre una secta y una iglesia. No, por supuesto que lo que he señalado es que estamos empleando, en lugar de la expresión sectas, a solicitud y por respeto a quienes no son necesariamente cristianos, la expresión nuevas expresiones religiosas. ¿Hay muchas? No, afortunadamente no las hay, porque muchas de estas nuevas expresiones religiosas no han logrado su registro porque no cumplen con los supuestos establecidos por la ley. En otros hay un sincretismo entre prácticas no religiosas con prácticas religiosas, y consecuentemente debemos de dejar que el tiempo madure las cosas. Si se cumple lo que la ley establece, pueden ser reconocidos como acciones religiosas, de lo contrario, pues quedarán como están. Por ejemplo, rituales de santería, ¿no? Mezcla de creencias procedentes de África, presentes en América, dioses africanos con santos cristianos. Es el sincretismo, ¿sí? Así es. No, esto incluso lo vemos en San Juan Chamula, en donde en las iglesias católicas hay tradiciones de expresión religiosa que no son necesariamente cristianas, pero que se imbrican de tal manera que se convierten en una sola. Eso ya es tema del párroco. Así es, pero también de la población, porque hay poblaciones en donde
autoridades municipales o asociaciones ciudadanas son las que administran el patrimonio de las iglesias, y los párrocos cumplen la función religiosa, pero sometidos, desde luego desde el punto de vista legal, en forma indebida, pero ahí está la tradición y la voluntad de la población. Es cierto que hay un éxodo de la Iglesia Católica, ustedes que conocen las cifras, ¿no? Es cierto que hay una tendencia ascendente en el número de nuevas expresiones religiosas o sectas. Nosotros advertimos que hay una disminución de creyentes católicos, y me refiero a datos duros de INEGI otra vez, en estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, en donde han penetrado otras expresiones religiosas. No que sean ya una minoría, pero desde luego sí expresan que hay grupos sociales, personas que están profesando otras religiones. ¿Por qué Chiapas, Florencio? ¿Qué está sucediendo en Chiapas? Yo me enteré el otro día que hay musulmanes en Chiapas, ¿no? Y que hay población indígena, bueno, que ya está en el Islam y que son devotos de Alá. ¿Qué pasa en Chiapas? Pues es un estado que tiene una multitud de problemas de toda índole. Un estado multicultural, extraordinariamente disperso, en el cual hay una extraordinaria dificultad para proveerlo de los servicios de educación, de salud, de comunicación que permita su desarrollo. Chiapas ha sido objeto de una inversión prioritaria por parte de los gobiernos federales, y sin embargo sus condiciones todavía siguen siendo precarias. La hipótesis que podemos aventurar es que en estas condiciones, cuando llegan ministros de otras iglesias, se conectan con las comunidades, la población tiene la cercanía con alguien que los atiende y que los escucha. Y esto seguramente es lo que ha originado que haya una diversidad religiosa en ese estado. Pues ese es un tema que las autoridades religiosas deberían revisar, ¿no? Si acaso esta fe ha sido un pan para esa hambre o para esa búsqueda de Dios. En este tema, Florencio, la búsqueda de Dios o la necesidad de la trascendencia o esa presencia de Dios en cada uno que parece que se manifiesta y que hay un reclamo hacia Él, una búsqueda. ¿Cómo poder establecer que un grupo de personas son una asociación religiosa o no lo son? ¿Es la búsqueda de Dios o qué características o qué requisitos para que ustedes en la subsecretaría digan son asociación religiosa? Bueno, hay dos cuestiones que tú has tocado de manera importante. Por un lado, la creencia. Esa es una potestad del individuo. Yo puedo creer en Dios o en algún Dios y no necesito el reconocimiento de nadie para profesar esa fe. Pero para efectos de asociarme y tener un reconocimiento jurídico, debo de cumplir con una serie de requisitos que establece la Ley de Asociaciones Religiosas y su reglamento. ¿Cuáles son los esenciales? Voy a anotar, no para hacer la mía, para que saber. tengan 5 años de presencia en la comunidad, que demuestren tener bienes para el cumplimiento de su culto. ¿Bienes raíces? Sí, desde los bienes inmuebles, los bienes que les permitan cumplir con su culto, que tengan un estatuto como asociación religiosa y desde luego que profesen una religión que tiene, por supuesto, un número importante de creyentes. Digamos que bajo estos 4 condiciones es como la Dirección General de Asociaciones Religiosas otorga el registro a quien pretenda constituirse como tal. Mira, una vez de esas que no tienes nada que hacer, ¿no? Que el avión se retrasa y ya viste todas las tienditas del aeropuerto y no sabes qué hacer. Me puse a leer mi boleto de avión y decía, la línea aérea no se hace responsable por desastres y por situaciones de Dios. Eso dice un boleto de avión. Un día que estés esperando ahí, velo, ¿no? Entonces, si el avión se cae o lo que sea, o si se retrasa el vuelo, por causas atribuibles a Dios, la línea aérea no se hace responsable.
Es una realidad, ¿eh? Estoy estupefacto. Sí, sí, yo también, ¿no? Yo dije, lo bueno es que... ¿Es en serio o es en broma? No, es en serio. Yo dije, lo bueno es que yo estoy aliado con Dios, que si no, quién sabe cómo me iría en este vuelo, ¿no? Bien. Hay algunas aseguradoras que tienen algunas cláusulas por allí. Yo te platico esto para preguntarte, ¿quién es Dios? Porque mira, en base a las características que nos has hecho el favor de definir o los requisitos, te lo voy a plantear más directo. ¿Hay alguna iglesia satánica? ¿Hay alguna asociación religiosa que tenga al demonio como deidad y que si cumple estos 4 puntos, 5 años, bienes inmuebles, estatutos y número de creyentes, en Satanás, ¿se le tiene que reconocer como una asociación religiosa? Satanás no es Dios, si lo vemos desde el punto de vista teológico, y además tampoco tiene el gran adherente, el gran adhesivo de que es una fe que busca también el bien común. Es decir, creo que aquí estamos entrando... El bien común es un tema importante. Estamos entrando en un terreno que es más para teólogos ¿sí? que para políticos, no digo que no, para comentaristas, son gente muy informada, con un amplio reconocimiento en el tema. Pero evidentemente el satanismo es una creencia ofensiva al ser humano y hemos visto cómo ha habido sectas satánicas que han terminado en suicidios colectivos, sí. Y porque lo que no buscan es el desarrollo de la persona ni la potestad de sus creencias, sino por el contrario, la destrucción del ser humano. No podemos considerarla bajo ninguna circunstancia como una asociación religiosa. ¿No existe entonces una secta satánica? No la hay. Al menos no reconocida, no registrada. Tampoco tenemos información al respecto en México. Necesariamente se debe buscar el bien común. Claro, porque si consideramos, esto lo digo por supuesto como todo a título personal, que Dios es la potestad superior del ser humano, lo que busca la creencia religiosa es el perfeccionamiento de la persona. ¡Guau! Entonces las leyes en México, Florencio, aseveran que Dios existe. No, eso es lo que yo mencioné en relación con una pregunta tuya. Las leyes y el Estado es laico. Ajá. Para efectos del reconocimiento de una asociación religiosa tienen que darse los supuestos de una religión que busca el desarrollo espiritual de una comunidad, dicho de manera coloquial, pero por supuesto que no puede oponerse a la integralidad de la sociedad a través de creencias que busquen su destrucción, que es el caso de quienes puedan estar en alguna secta de carácter satánico, que en México afortunadamente no existen. Afortunadamente. En los billetes de $1 dice "In God we trust", en Dios confiamos, ¿no? Entonces parece que los norteamericanos no solo consideran que Dios existe, sino que además confían en Él. Pero hay que recordar cómo se crean las colonias de los Estados Unidos, es decir, los grupos cristianos que creían que estaban pervirtiendo la religión en Inglaterra, emigran para preservar sus creencias. Entonces hay una posición radical en cuanto a la creencia de Dios, situación que no se dio en México. No, pero entonces en México nuestras autoridades dicen, por mí Dios, pues, ni digo que exista ni digo que no existe. Nosotros como Estado laico señalamos que cada quien es libre de creer lo que mejor le convenga y estamos en el deber de reconocer jurídicamente a aquellas asociaciones religiosas que cumplan los supuestos de la ley. Como personas en nuestra vida íntima, privada, tenemos derecho a creer como cualquier otro. No, claro. Yo estoy platicando con el subsecretario. No, pero te lo refiero porque en algún momento tocamos algunos temas que no son necesariamente los que debe abordar un servidor público en tratándose del tema religioso, pero por comentarios tuyos era pertinente emitir una opinión. Gracias. Yo hago una pausa. Ahorita durante el corte platicamos de tu fe, tú y yo, y luego vuelvo a platicar con el subsecretario. Una pausa, regreso para hablar sobre esto de la Santa Muerte, ¿no? Porque la Secretaría de Gobernación precisamente tuvo que retirarle pues el título o el reconocimiento de asociación religiosa a un grupo que se dice religioso, pero que sigue actuando. ¿Por qué? Y claro, también el tema del esoterismo, los brujos, los magos, que están muy presentes, y además con sus ofertas en los medios, marca el 01900 y le vamos a decir qué sucederá con usted y qué le va a acontecer y todo esto. ¿Es un tema religioso o no? ¿Se puede regular en México o no? ¿Se tiene que regular o no?
Continuamos en más del Pulso de la Fe. Yo sigo platicando con el licenciado Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Muy agradecido con él por haber aceptado esta invitación, cosa que le permite a usted como público televidente pues conocer de nuestras autoridades la parte que se encarga de las creencias, de la fe, de la religiosidad, del credo en nuestro país. ¿La Santa Muerte es o no es? Fue, pero ya no es. No es una asociación religiosa. Al principio se presentó como tal, quedó inscrita y luego se le tuvo que retirar el registro. Entiendo que eso ocurrió en la administración pasada. En los meses que llevamos en el actual gobierno no hay ninguna solicitud en ese sentido. ¿Y qué es lo que hace que a un grupo que primero se le reconoció, después se le retire ese reconocimiento? Supongo su actividad. Supongo que no cumplieron los requisitos establecidos por la ley. ¿Y cómo entonces pueden pues, seguir actuando? Me parece que hace unos días tuvieron una procesión por las calles con la imagen de la muerte, con la gualacha y esto, ¿no? Para realizar una procesión deben hacer una solicitud a las autoridades locales para efectos del uso de la vía pública. Como asociaciones religiosas, obtener la aprobación de la Dirección de Asuntos Religiosos, que no es el caso. Pero por el otro lado, no podemos olvidar que la Constitución consagra los derechos ciudadanos de asociación y libre manifestación. Si bien en este caso no son de carácter político, la ley sí garantiza a cada ciudadano que se pueda reunir con otros en forma pacífica. Ahí está, estamos en medio de eso. Entre que a nadie se le puede prohibir su reunión y su manifestación en forma pacífica, pero que no encaja en la definición de asociación religiosa, pero pueden seguirse reuniendo pacíficamente. Así es. ¿Hay problemas por ahí, Florencio? Vamos, mira, parece que en estas ejecuciones que ha habido, ¿no? Los decapitados, los narcotraficantes, ¿es cierto que empiezan a manifestarse como ciertas formas de culto a la Santa Muerte y que algunos adeptos tienen que practicar crímenes de este tipo para seguir actuando? ¿Qué sabes de eso? No tenemos información en ese Cero. sentido, pensamos que no es así. Finalmente el crimen organizado está actuando con virulencia, pero no necesariamente está asociado a esta expresión de quienes creen en la Santa Muerte. Por lo tanto, no tenemos elementos para decir que ellos están actuando de manera ilegal o incluso como un grupo de delincuentes. ¿En dónde quedan los brujos? Digo, si nada más nos vamos allá al mercado de Sonora, vamos a encontrar hierbas y ajos y dientes de león y ojos de tigre y no sé cuántas cosas, con una mezcla muy fuerte de religiosidad, ¿no? San Judas Tadeo con la hierba que le va a conseguir un novio y le va a amarrar al marido y no sé cuánto. ¿Esto es religioso o es pseudo religioso? Pues es el sincretismo que pervive de lo pagano religioso desde que México fue colonia de España. Muchos de los templos se construyeron sobre los templos de los aztecas o de los pueblos prehispánicos, de tal manera que esto explica cómo a lo largo de los siglos han perdurado estas manifestaciones que se entrelazan en algunos casos. En lo que se refiere a los brujos, desde luego son parte de culturas incluso de otras regiones, de África, de algunas partes del Caribe, pero son creencias de carácter son creencias personales que muchas veces las asumen quienes a la vez son católicos o evangélicos o tienen alguna otra religión. Vamos, una cuestión no suprime la otra. Yo he tenido oportunidad de conocer personas de una sólida formación académica que sin embargo tienen ese tipo de creencias. Adivinadores y pitonizas, en toda la historia y en todo el mundo ha habido. ¿En México hay quien los regule o no? No hay, pero debe haber. 01900 y lo conectamos con Dios. Eso es un fraude, hay que decirlo con toda claridad. Ajá. Esa no es ni una creencia religiosa, ni se trata de un acto de los brujos en los términos que lo hemos comentado. Son personas que sorprenden la buena fe de otras muchas, que aprovechan el grado de exposición mediática que pueden tener. Y a mí me parece, y además lo vamos a comentar,
que la Procuraduría Federal del Consumidor debe intervenir, porque están ofreciendo, por llamarlo de alguna manera, un servicio que de manera alguna pueden cumplir. Claro. Ahí lo que hay es un acto en el que se sorprende la buena fe de las personas para obtener un bien económico a cambio de una mentira. ¿Es cierto que ha habido denuncias hacia un grupo de brasileños, oración fuerte en el Espíritu Santo, algo así, que han convertido cines en templos? ¿Es cierto que ha habido denuncias de robo, de extorsión, de fraude? No las tenemos nosotros, no las conocemos. ¿Qué temas hay pendientes? ¿Qué temas hay en la mesa que se tienen que resolver tarde o temprano? A mí se me ocurren dos. Las iglesias que puedan tener en propiedad medios de comunicación, dije las iglesias. Bien. Y luego lo de la educación religiosa en las escuelas públicas, esos dos, ¿y qué otros? Pues son temas que se han propuesto por diferentes iglesias, pero también hemos encontrado puntos de vista contrarios e incluso de ministros del mismo culto religioso. Que dicen, no, mejor no. Veámoslo incluso desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo de las instituciones públicas y de la sociedad mexicana. Sería, de alguna manera, poner en riesgo la laicidad del Estado. Pero por otra parte, ¿cómo se cubriría el tema de la asignatura de religiones en las escuelas? ¿Quiénes impartirían esa cátedra, esa clase? ¿Ministros de qué cultos? ¿De dónde obtendrías todo el personal que se requería? Es un problema práctico, pero que te habla de la complejidad de poder atenderlo. Y podríamos incluso dentro de las mismas iglesias generar conflictos porque habría seguramente confrontaciones dentro de las escuelas que llevarían a alumnos, padres de familia y maestros a tener disputas que hoy afortunadamente no tenemos y que no queremos tener. A mí me parece que es un tema que tiene que verse por parte de las iglesias que tienen este tipo de propuestas con bastante serenidad, con bastante prudencia, para que no vayamos a abrir una puerta que nos lleve a una confrontación que no queremos que se repita en México. Sí, simplemente sería muy justo el reclamo de unos padres de familia porque ellos son budistas y su hijo está recibiendo doctrina cristiana, ¿no? O que tengas que tener una escuela, una clase de budismo, otra de hinduismo, otra de Krishna, otra de iglesia protestante, otra ortodoxa, otra católica. ¿Cómo resuelve ese problema? Finalmente, dentro de la educación privada, quienes profesan alguna religión, hay escuelas en donde se imparten estas asignaturas y no tienen ningún problema. Son personas del mismo culto que inscriben a sus hijos sabiendo justamente que van a recibir esa instrucción adicional. México, junto con China y Cuba, ven nomás con qué países nos comparamos, prohíben que las iglesias tengan en propiedad medios masivos de comunicación. ¿Esto va a seguir así? Por lo pronto, desde el punto de vista técnico, no vemos cómo se puede ampliar la banda para que existan nuevas señales que se puedan otorgar a las iglesias. Ya eso está saturado. Pero el candado está cerrado, es decir, la prohibición en la ley es clara. Pero las iglesias pueden contratar tiempo en los actuales medios electrónicos de comunicación, en los medios impresos, espacios, y divulgar su doctrina. No tienen problema para ello, hay que cumplir desde luego con un requisito de orden administrativo, pero esa posibilidad existe. No se piensa abrir el candado por ahora. No existen las posibilidades técnicas para empezar, entonces si no tienes la materia prima, lo demás resulta ocioso hasta comentarlo. No lo digo por ti, sino lo señalo porque no hay elementos para que esto pueda ocurrir. En un último minuto que me queda, Florencio, pues yo quisiera aprovecharlo para que el público que nos ve pueda conocer más del tema, ¿no? Está, por ejemplo, la ley de asociaciones religiosas y culto público. ¿Cómo nuestro público puede obtener más conocimiento de esto, de la ley y de la subsecretaría? ¿En dónde? Pues nosotros tenemos la ley con una difusión muy amplia, incluso mediante un acuerdo con la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se ha traducido a las lenguas de los pueblos indígenas, pues. Y por otra parte tenemos dos sitios, no tengo aquí en este momento la dirección, te la transmito en un momento, que puede ser consultado para efectos de trámites, información, orientación, y que conozcan cuáles son el marco legal, qué es lo que constituye hoy la agenda religiosa en nuestro país, y puedan ser orientados en cualquier tipo de gestión que quisieran realizar.
Más adelante ponemos en pantalla esa dirección. Pues solo me queda agradecerte, Florencio. No, pues yo te aprecio mucho. Yo creo que estos programas son muy útiles porque nos permiten airear temas que están en la conciencia de los ciudadanos, que son importantes que se aborden y que además demos con toda claridad nuestros puntos de vista. Yo quisiera, Roberto, que tú me permitas terminar con un par de brevísimos comentarios. Lo más pertinente para que se mantenga el respeto a las iglesias es que yo respete tu creencia, tú respetes la mía, y eso significa que el Estado sea laico y que haya una expresión jurídica que da contenido a todas aquellas asociaciones religiosas que cumplen con lo dispuesto por la ley, porque somos un país multicultural, multireligioso. Y lo segundo es que el Estado tiene el deber de mantener la relación con todas las expresiones religiosas, conocer sus puntos de vista, saber de sus inquietudes, participar en la solución de los conflictos que se puedan presentar, con el propósito precisamente de que seamos un país que avanza en la vida democrática, desde la creencia, que es una manifestación íntima de cada individuo, la creencia religiosa, hasta la expresión política y la participación social. Y finalmente, ¿hay más unión y comunicación entre las diversas asociaciones religiosas o iglesias o manifestaciones de culto de la que se supone, sí? Claro, pues existen el Comité Interreligioso aquí en la Ciudad de México, existe en estos mismos grupos interreligiosos en Zacatecas, en Chiapas, en Guerrero, y lo ideal es que se integren en todo el país porque es la manera en que las propias asociaciones religiosas conviven, resuelven sus posibles diferencias y actúan de una manera responsable frente a quienes creen en las diferentes expresiones de fe que hay en México. La relación entre ministros de culto y autoridades públicas en México está hoy mejor que nunca. No sé qué pueda implicar de que esté mejor que nunca. Sano? Yo diría que es sano. Yo creo que es una relación sana. Muchas gracias, Florencio. Al contrario, Roberto, muchas gracias a ti. Bueno, pues ahora solo me queda agradecerle a usted el favor de su atención. Gracias por haber estado con nosotros. Le hemos presentado pues un programa un poco diferente por los contenidos, pero bien vale saber y conocer lo que en nuestro país se hace y cómo se vive entre la autoridad civil y las autoridades eclesiásticas. Una libertad de creencia, una libertad de culto, una libertad religiosa, con una ley bien estipulada y con un reglamento, que es el reglamento de asociaciones religiosas y culto público. Les espero el próximo domingo y mientras tanto, a nombre de mis compañeros, el staff técnico y la producción, les deseamos una feliz semana.